Hola, hola, mis queridos apasionados de las series. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en un mundo de intriga, pasión, por supuesto. Mucho drama. Porque hoy, en nuestro rinconcito seriéfilo, vamos a explorar un género que nos encanta a todos. Las telenovelas turcas. Pero no cualquier telenovela turca. Hoy nos vamos a adentrar en aquellas que nos hacen morder las uñas, las que nos dejan sin aliento, las que combinan a la perfección la venganza y el amor. Sí, esas que nos atrapan desde el primer episodio y no nos sueltan hasta el final. Así que si son como yo, que aman un buen drama con giros inesperados, quédense conmigo porque este vídeo les va a encantar. Antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ningún vídeo y de unirse a esta gran comunidad de amantes de las series. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne hoy. Prepárense porque vamos a hablar de esas producciones turcas que han sabido como nadie tejer tramas complejas donde el deseo de venganza se entrelaza con el amor más puro, creando un torbellino de emociones que nos dejan pegados a la pantalla. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen conflicto con un romance de esos que te hacen suspirar? Las series turcas han dominado este arte, y hoy les traigo una selección de esas que, en mi humilde opinión, son imperdibles. Vamos a comenzar con una que, si son fans del género, seguro conocen, Ezel. Esta joya nos cuenta la historia de Ömer, un joven que lo tiene todo, una prometedora carrera, amigos leales y un amor que parece inquebrantable. Pero la vida, como suele suceder en las novelas turcas, le da un giro inesperado. Traicionado por sus mejores amigos y la mujer que amaba, Ömer es dado por muerto y encarcelado injustamente. La injusticia, ese veneno que corroe el alma, se convierte en el motor de su transformación. Pero ahí no termina la historia, amigos. Después de años de sufrimiento, tejiendo su venganza en las sombras de la prisión, Ömer regresa con una nueva identidad, ahora es Ezel, un hombre frío, calculador. Y su único objetivo es la venganza. Cada paso que da está meticulosamente planeado. Cada encuentro es una pieza más en el ajedrez que está jugando contra aquellos que lo destrozaron. Y es que, el guión de Ezel es una maravilla, una obra maestra de la narrativa televisiva, con cada episodio tejiendo una red de secretos, mentiras y traiciones que te dejan sin aliento. La historia se va desvelando capa por capa, como una cebolla, revelando nuevos detalles y conexiones que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. No solo se trata de una venganza sangrienta, sino de un profundo análisis de la naturaleza humana, de la lealtad, la amistad y la traición. La interpretación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente magistral. Logra transmitir esa dualidad entre la fragilidad de Ömer y la frialdad de Ezel de una forma impresionante. Su mirada, a veces cargada de dolor y otras veces de frialdad glacial, es capaz de expresar todo el conflicto interno que su personaje experimenta. Nos muestra a un hombre que ha sido herido profundamente y que lucha por no perder su humanidad en medio de su sed de justicia. Y por supuesto, no podemos olvidar el romance prohibido que se desarrolla entre Ezel y su antiguo amor, Eysan. Una historia de amor que nace de la traición y que nos muestra que, a veces, el amor y la venganza son dos caras de la misma moneda. Un amor que es a la vez una condena, un recordatorio constante de todo lo que ha perdido. Los encuentros entre Ezel y Eysan son un torbellino de emociones, donde el deseo se mezcla con la amargura y la desconfianza. Así que, si buscan una serie con una trama compleja, personajes inolvidables, y una historia de venganza que les haga explotar el corazón, Ezel es una excelente opción. Les garantizo noches de insomnio y debates acalorados con sus amigos. Pero sigamos explorando este fascinante universo de dramas turcos, porque aún hay muchas historias que merecen ser contadas. Ahora, vamos a adentrarnos en Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor, para los que prefieren el título en español. Aquí nos encontramos con una historia donde el destino cruza los caminos de Ömer, un policía íntegro, un hombre de honor que ha jurado proteger a los inocentes y que busca justicia por el asesinato de su prometida, una mujer a la que amaba con todo su corazón. Un asesinato que lo destroza y lo obliga a cuestionar todo en lo que cree. Y en el otro lado tenemos a Elif, una diseñadora de joyas exitosa, una mujer independiente y decidida que se ve envuelta en una trama de lavado de dinero tras la muerte de su padre, un hombre al que admiraba y respetaba profundamente. El mundo de Elif se desmorona en un instante, obligándola a enfrentarse a una realidad mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. Como se imaginarán,
La historia es una montaña rusa de emociones y giros inesperados. Cada episodio es un nuevo laberinto de pistas falsas, conspiraciones y secretos que se van desvelando poco a poco. La trama es adictiva, te mantiene pegado a la pantalla queriendo saber qué pasará a continuación. La química entre los protagonistas, interpretados por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, es palpable en cada escena. Sus miradas, sus silencios, la manera en que se tocan, todo transmite la intensidad de su relación. Y es que, verlos navegar entre el dolor por la pérdida y el creciente amor que surge entre ellos es simplemente cautivador. Su conexión es tan fuerte que es imposible no enamorarse de su historia. Kara para Ask no solo es una historia de amor y venganza, también es una crítica social que aborda temas como la corrupción, el poder y la impunidad que a menudo disfrutan los poderosos. La serie te atrapa con su ritmo trepidante y sus personajes bien construidos, cada uno con sus propias motivaciones, secretos y traumas que van saliendo a la luz poco a poco. Los personajes secundarios también son complejos y están llenos de matices, lo que enriquece la trama y hace que la historia sea mucho más interesante. Si son de los que disfrutan de las historias que te hacen pensar y que te mantienen pegados a la pantalla hasta el último minuto, les recomiendo que le den una oportunidad a esta joya turca. Les aseguro que no se arrepentirán. Preparen las palomitas y los pañuelos, porque esta serie los hará reír, llorar y suspirar. Y continuando con nuestra lista de imperdibles, ¿qué les parece si hablamos de Ziya Beyazazko, Amor en blanco y negro? Esta serie nos presenta la peculiar relación entre Asl, una joven y dedicada doctora, una mujer de principios y con un fuerte sentido de la justicia, y Ferhat, un sicario con un pasado oscuro, un hombre que ha sido moldeado por la violencia y la crueldad, y un corazón aparentemente de piedra. Dos mundos opuestos que chocan de manera inesperada. A primera vista, parecen ser el agua y el aceite, dos personas que no tienen nada en común, pero el destino se empeña en unirlos de una manera muy peculiar. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de una persona que ama, una decisión que cambiará su vida para siempre, y a partir de ahí comienza una historia de amor muy diferente a las que estamos acostumbrados a ver. Su relación es un tira y afloja constante, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. La química entre los protagonistas, interpretados por Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol, es explosiva. Sus miradas están cargadas de tensión, de deseo y de una profunda conexión que los une a pesar de sus diferencias. Ver cómo sus personajes evolucionan y se transforman gracias al amor es realmente conmovedor. Ferhat, el hombre de hielo, comienza a mostrar su lado vulnerable gracias a la influencia de Asl, mientras que ella aprende a ver más allá de su fachada de dureza. Y es que, Ziya Beyazazko nos muestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, que el pasado no tiene por qué definir el futuro y que, a veces, la única forma de encontrar la luz es abrazar la oscuridad. La serie explora temas profundos como la redención, el perdón y la capacidad del ser humano de cambiar. Esta serie es una joya por la complejidad de sus personajes y por la manera en que nos hace reflexionar sobre la dualidad del ser humano, esa lucha constante entre nuestra luz y nuestra sombra. Y si buscan una historia de amor poco convencional, con mucho drama y escenas que te dejan sin aliento, esta es una opción perfecta. Prepárense para noches de insomnio y para cuestionar sus propias ideas sobre el amor y la moralidad. Pero no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar una serie que, a pesar de ser un poco más corta que las anteriores, logró cautivar a la audiencia de una forma impresionante. Intikam o Venganza. Esta serie, inspirada en la estadounidense Griveni, nos presenta la historia de Yağmur, una joven que regresa a Estambul con un único objetivo, vengarse de la familia que destruyó a su padre, una familia rica y poderosa que se ha creído intocable. Yağmur es una mujer inteligente, astuta y decidida a hacer justicia por su propia mano. La trama está llena de giros inesperados, planes meticulosamente elaborados y secretos que se van revelando poco a poco. La historia es adictiva y te mantiene en vilo en cada episodio. La protagonista, interpretada por Beren Saat, logra transmitir esa mezcla de fragilidad y determinación que caracteriza a su personaje. Su mirada es a la vez dulce y desafiante, lo que la convierte en un personaje realmente fascinante. Intikam es una serie que te atrapa con su ritmo ágil y con la complejidad de sus personajes, quienes no son ni buenos ni malos, sino que se encuentran atrapados en una red de mentiras, ambiciones y traiciones. Cada personaje tiene sus propios intereses y secretos, lo que hace que la trama sea aún más interesante. Y,
Por supuesto, no podemos olvidar los romances que se desarrollan en medio del caos, que le dan un toque de emoción adicional a la historia. Los triángulos amorosos, las relaciones prohibidas y las pasiones desbordadas son parte fundamental de esta serie. Si les gustan las series que te mantienen al filo del asiento, con planes de venganza elaborados y personajes que te hacen cuestionar sus motivaciones, les recomiendo que le den una oportunidad a Intikam. Les aseguro que no se aburrirán ni un solo segundo. Ahora, vamos a subir un poco el tono y nos adentraremos en una serie que ha generado mucha conversación. Sasiyet ou Persona. Esta producción nos presenta una historia diferente, pero igualmente fascinante, donde el protagonista, Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad que lo está despojando de su memoria y de su identidad, decide convertirse en un justiciero y castigar a aquellos que se han salido con la suya, a aquellos criminales que han eludido la justicia y que han causado dolor a los demás. La premisa es original y te atrapa desde el primer episodio. La actuación de Alok Bilginer como Aga es simplemente sublime. Su interpretación es magistral y te hace sentir empatía por un hombre que está luchando por aferrarse a su propia identidad mientras su mente se desvanece poco a poco. Logra transmitir esa mezcla de confusión, rabia, ternura y determinación que caracteriza a su personaje de una manera magistral. La serie aborda temas muy importantes como la justicia, la memoria, la vejez y las consecuencias de nuestros actos. Es una producción que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre cómo, a veces, la venganza puede ser una forma de encontrar algo de paz, incluso cuando se está al borde de perderlo todo. Sasiyet es una joya del género que no pueden dejar de ver, sobre todo si disfrutan de las series que te hacen pensar y que te dejan un sabor agridulce al final. Es una producción que te acompañará mucho después de haber visto el último episodio. Y para cerrar este recorrido por los dramas turcos de venganza y amor, no podemos dejar de mencionar una serie más actual que ha conquistado corazones por su originalidad, Kuzgun. Esta producción nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia, un joven marcado por el dolor y la pérdida, para vengar la muerte de su padre y recuperar su lugar en el mundo. Un pasado turbulento que lo persigue y que le impide seguir adelante. La trama se desarrolla con giros inesperados, revelaciones impactantes y secretos que se van desvelando poco a poco. La historia es una mezcla de drama, acción, romance y suspense. La química entre los protagonistas, interpretados por Bararduk y Burcu Biricik, es innegable y su historia de amor, marcada por el pasado y la venganza, es simplemente cautivadora. Su relación es un laberinto de emociones donde el deseo se mezcla con la desconfianza y el dolor. Kuzgun es una serie que nos muestra que el pasado siempre vuelve y que, a veces, la única forma de sanar las heridas es enfrentarse a él de frente. Es una historia sobre la importancia de la familia, la lealtad y la lucha por la justicia. Así que, si buscan una serie con una trama original, personajes carismáticos y una historia de amor que te robe el aliento, no duden en darle una oportunidad a Kuzgun. Les aseguro que se enamorarán de sus personajes y que no podrán dejar de verla hasta el final. Y bueno, queridos seriefilos, llegamos al final de este viaje por el apasionante mundo de los dramas turcos de venganza y amor. Hemos explorado algunas historias que, en mi opinión, son imprescindibles para todo amante del género. Desde la traición y el renacimiento en Decel, pasando por la lucha contra la corrupción en Kara Parask, el amor en la oscuridad de Siyabe Yazask, la búsqueda de justicia en Intikam, la peculiar venganza de Sasiyet hasta el regreso al pasado de Kuzgun, hemos visto un amplio abanico de tramas que nos han mantenido al borde del asiento. Estas series nos demuestran que el amor y la venganza pueden ser dos fuerzas poderosas que marcan el destino de los personajes y nos regalan historias inolvidables, que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las complejidades de las relaciones. Y es que, al final del día, todos buscamos amor y justicia, incluso cuando nos equivocamos en el camino. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Tienen alguna otra recomendación que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Recuerden que la mejor forma de apoyar al canal es suscribiéndose y activando la campanita para no perderse ninguna novedad.
Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, disfruten de sus series favoritas. Hasta la próxima.